Vuelve Real Madrid TV, también Fermín López, Gundogan, extremos y mucho más. Vamos. Empezamos y es que como siempre hay bastante actualidad por comentar en clave Barça y es la siguiente. Tal y como dije en la intro, ha vuelto RMTV para condicionar, coaccionar y presionar a los árbitros. Y es que solamente ha bastado la jornada 1 de la liga para querer influir en el arbitraje y nada más y nada menos que con su amigo Sotogrado y también Iglesias Villanueva. Básicamente es el mismo modus operandi que la temporada anterior y lo peor es que al final Tebas no va a hacer nada y se va a seguir escudando en excusas con tal de no sancionarlos. Seguirá diciendo que es un canal independiente y esto, por desgracia, se seguirá normalizando. Una vergüenza. Cambiamos de frente y es que por fin ha vuelto quien vemos en pantalla y es Fermín López tras sus vacaciones, muy merecidas por cierto, de los Juegos Olímpicos en donde fue absoluto protagonista. Me alegra ver cómo fue recibido por sus compañeros, será una pieza fundamental en el centro del campo y a la vez un perfil muy necesario que necesitamos ahora mismo. Ya se irá reincorporando conforme vaya entrenando y tengo ganas de ver el rol que le dará Hansi Flick. En clave noticias y mercado de fichajes tenemos que volver a hablar de Gundogan y es que hay más actualizaciones. Fabrizio Romano comenta que el Barça ha decidido al 100% dejarlo marchar gratis al Manchester City, o sea, un club que sí que se puede permitir un traspaso. O sea, entiendo que estemos en urgencia económica, pero creo que eso refleja bastante la gestión de Deco para llegar a este punto de emergencia y más aún a contrarreloj. El Manchester City está trabajando en los detalles del acuerdo con el agente para lograr el regreso. Incluso habían algunas noticias respecto a que Gundogan habría llamado a Pep Guardiola. No se sabe si será así, pero sí que tendría mucho sentido. Pep Guardiola dijo sí, falta la luz verde del jugador. Yo creo que al final ambas partes van en la misma sintonía. Y es que ¿qué club no querría a un jugador como Gundogan? En fin, seguimos. Raku prácticamente va en la misma línea que Fabrizio Romano y Mateo Moretto dice que es muy posible que Gundogan se vaya libre, tal y como llegó. A ver, sí que de cierta manera se podría ver compensado, por así decirlo, pero de ahí a regalarlo es que yo sigo sin verle el sentido, salvo lo económico que ya he comentado también en otros vídeos. Es cierto que en cierto punto también puede compensar aquello de la edad, de que conforme pase el tiempo va a tener un bajón en su rendimiento, pero mismamente por eso hay que tratar de sacarle un provecho ya que se va a darle salida. Gerard Romero dice que no se ha entrenado con el grupo esta mañana a la espera de una resolución sobre su salida. Más claro no puede estar, viendo todas las informaciones que van saliendo al respecto, es que me deja esta sensación. Y luego vinculándolo a una posible incorporación de Cancelo en la operación, que era algo que se estaba comentando bastante, dice Joan Puki que no entrará en la operación Gundogan, por lo que esto quedaría totalmente descartado. Entonces todo es cuestión de tiempo para que se haga y tocará esperar, ya sea el Here We Go o si no, ya directamente el anuncio oficial. Y dentro de la misma línea, hablando sobre Joao Cancelo, dice Víctor Navarro que el entorno de Jorge Méndez y el jugador no descartan un regreso, ojo, al Barça, tal y como están las cosas ahora. Es que claro, esto liberaría a Fair Play, pero a ver, ¿cómo estaría el tema de una sesión y qué tan viable y necesario lo ve Flick a modo de refuerzo dentro de la plantilla y el esquema que quiera usar? Lo que ocurre es que el Manchester City siempre ha pedido algo más por esta segunda sesión y es ahí donde se complican las cosas. Uno con compra obligatoria o un traspaso. Un traspaso es imposible, creo yo. O sea, tenemos que escribir aún. Entonces, pensar ya en eso no lo veo viable, al menos a mi impresión. Y una sesión, sí. Pero claro, efectuando el pago la próxima temporada. Ahí dependería de lo que quiera el club respecto al lateral derecho. El Barça no podía comprometerse a tanto. Es que es esto justamente. ¿Hasta qué punto estaríamos dispuestos de fichar a Cancelo? Ya sea como préstamo o como una transferencia permanente. En determinado punto estaba pensando que ya estaba completamente descartado, pero ahora
que vuelve a salir su nombre, yo me imagino que ha de ser por algo. En clave a esta ventana de traspasos, Víctor Navarro también informa un punto muy interesante respecto a la planificación y cómo es que se ha visto trastocada con todos los acontecimientos. El plan del Barça este verano era vender a Araujo, pero se lesionó, entonces es imposible prácticamente que alguien lo fuera a fichar. Frenkie de Jong, imposible de hablar con él, y aquí se refiere respecto a un diálogo, lo cual me parece un absoluto despropósito y una vergüenza también, porque para todo lo que cobra en relación al rendimiento deportivo y que no quiera hablar con el club, no sé, o sea, cero disposición por parte a llegar a una solución, porque es evidente que quieren que se baje el salario, hay una oferta de renovación sobre la mesa, en fin, un tema bastante complicado hasta ahora. Lewandowski y Ter Stegen, intocables. Yo a Ter Stegen sí que lo veo intocable, como intransferible, mientras que Lewandowski no, pero claro, no creo tampoco que vaya a salir. Rafinha dice que no se va, y si es que Nico Williams viniera, que también lo veo difícil por no decir imposible, el club podría haberle presionado más, es que esto hubiera cambiado el panorama por completo respecto a esa zona ofensiva, pero al final no se ha dado así. Y esto convierte a Gundogan como la solución para cuadrarlo todo. Lo dicho, una pésima gestión por parte de Deco que al final nos ha llevado terminando a este punto. Entiendo que desde el punto de vista financiero hablamos de una buena operación, sí, es que eso me parece innegable, pero lo siento, yo siempre he sido optimista al respecto, ahí están los vídeos como prueba, pero creo que al final las cosas se pudieron haber gestionado mucho mejor. Después de un tiempo vuelve a salir el nombre de esta vez informando que el Barça intentará su precio es de contra el Milan, pero no creo que podamos llegar a esa cifra, salvo que ocurra alguna de esas salidas de jugadores que no quieren irse, pero si no, es que es bastante complicado. Y luego Fabrice Hawkins dice que el Barça hará todo lo posible por ficharlo, aunque parezca imposible porque el Milan pide más, incluso de 90 millones de euros, y el club podría intentar incluir jugadores. Eso podría ser una buena alternativa, pero ¿el Milan realmente estaría dispuesto a cambiar, por ejemplo, 50 millones de euros más Ferran Torres por Rafael Leao? Yo no creo, realmente. Lamine Yamal no, obviamente, es intocable. Por Rafinha tengo mis dudas, pero ya dependería de la operación que quieran realizar. Luego la Gazzetta dello Sport dice que Rafael Leao no es una opción real para el FC Barcelona y que Chiesa es una opción mucho más probable. Y justamente sobre Chiesa hablaba Gianluca Di Marco y decía esto, que la gente le ofreció el jugador al Barça. A partir de ahí es que su nombre ha recobrado más fuerza en los últimos días y Mirko Di Natale, otro periodista italiano, dice que el Barça prepara una oferta de 10 millones de euros para presentar a la Juventus, mientras que la Juve quiere 15. Bueno, la diferencia tampoco es tanta y por calidad precio, a mí me parece una buena opción. Habría que calibrar el tema respecto a las lesiones, pero como termine llegando me parecería un buen fichaje. Veremos qué pasa respecto a este tema del extremo izquierdo. Así como pueden haber entradas, también salidas, y me sorprende que salga el nombre a estas alturas de Eric García, donde informa Nils Sula que su marcha al Girona aún no está descartada, aunque Flick le comunicó que contaba con él, incluso ha tenido minutos, ha disputado partidos y su salida, que generaría fair play financiero, no es imposible. De mi parte espero que se quede y siempre he mantenido mi postura respecto a que es muy válido para nuestra saga central y las salidas en ese aspecto defensivo tienen que ser otros, como por ejemplo Clement Lenglet, donde dice Germán Bona que el Barça tiene previsto renovarlo por 2 temporadas más, pero ¿por qué? Porque ni bien leí esa oración, es que casi me da algo, pero sería por esto, para repartir su salario y convertirlo
en una opción más atractiva para otros clubes, algo similar a lo que se hizo con Umtiti en su momento. El Atlético de Madrid, por ejemplo, estaría dispuesto a cubrir el 80% de su ficha, lo cual me parece justo para todo lo que cobra. A lo mejor con esos ajustes una salida puede ser mucho más factible, a modo de traspaso me refiero, y de ser así, adelante. Otra salida que sigue sobre la mesa es la de Vitor Roque, donde informa Gerard Romero que tras reunirse ayer con el jugador, ahora se reúnen con el club. Esto respecto a los directivos que fueron del Real Betis, y Carlos Monfort añade que justamente ellos se marchan de Barcelona con la idea de haber convencido a Vitor Roque y faltaría el acuerdo entre clubes. De hacerse sería una sesión pagando una parte de su salario y creen que la operación podría concretarse pero no de forma inmediata. Es que también está el Sporting de Lisboa quien ofrecería un traspaso. Entonces, puestos a elegir, es que yo lo tengo clarísimo. A partir de ahí, también pesa la voluntad del jugador y habrá que ver cuál es el desenlace de esta carpeta que sí o sí terminará saliendo. Lo de Eric García también lo decía por salidas como las de Mikayil Faye, porque si se va el Lenglet junto a él, es que al final quedarían Íñigo Martínez, Ronald Araujo, a falta de que se recupere, Eric García, Koundé, que incluso jugaría también como lateral, y Christensen. Entonces, creo que estaría bien compensada junto a Pau Cubarsí también. Habrá que ver qué pasa en ese sentido, y dice Fabrizio Romano que el Lille ha entrado en la carrera para fichar a Mikayil Faye enviando una oferta, y que con el Rennes lideran la carrera ya que ambos clubes han enviado propuestas en los últimos días. Digamos que estamos en una especie de subasta y habrá que ver también cuál es la postura del futbolista respecto a qué equipo elegiría para irse. El Barça le dejaría salir con cláusula de recompra, algo que tienen clarísimo desde hace mucho tiempo, y porcentaje de futura venta. También cuestión de ver con qué clubes se lleguen justamente a esos acuerdos y requerimientos. Y lo mismo también respecto a los otros puntos. Todo indica que Mikayil Faye va a hacer una salida y mientras se terminan sacando ya sea de 10 a 15 millones de euros, que es lo estimado, y no 5 que ofrecieron otros clubes, creo que al final sería una buena operación y también hay que tener el hecho de poder tantearlo en caso de una recompra. De lo contrario, si no termina explotando, el club tendría esa opción de porcentaje de futura venta y creo que en ambos terminaría ganando. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse, dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo. Y recordar que si quieren apoyar al canal de otra manera, lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros. Y nos vemos en el siguiente. Deu.